Inimpugnables, inatacables serían pues estas modificaciones. La 4T tiene los votos y lo está avanzando, lo va a sacar, seguramente lo va a sacar. Rogelio Rodríguez Garduño, qué gusto, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Adolfo Arrioja, Adolfo, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Por estar acá. Muy buenas noches. Gracias. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues allá van, hay quienes se ven en esto riesgos, peligros de que las personas, los ciudadanos que sientan, perciban, tengan la noción o los argumentos, la razón quizá de que sus derechos están siendo transgredidos, vulnerados, no van a poder tener un solo recurso jurídico legal para defenderse de una modificación a la Constitución. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo ves tú, Rogelio? Hoy no es cierto. Ayer en la mañana era una posible realidad. Habría sido un México distinto. Ayer por la mañana, hasta antes de que la presidenta Sheinbaum declarara que revisaría, y 2 horas después el senador Adán Augusto López diría que él había propuesto. Él había propuesto y luego la retiró. Junto con el diputado Monreal. Sí. Claramente el artículo primero era un cambio de modelo de todo el sistema de justicia, en donde, por ejemplo, si insertas en la Constitución un artículo cualesquiera, ese artículo tiene un grado de barbaridad y es opuesto contra los tratados internacionales, no podría ser revisado, porque el artículo primero decía que no podía ser revisado. Eso lo retiran y dejan a salvo 2 situaciones. El famoso blindaje, que es en el artículo 105 de la Constitución, le agregan un párrafo quinto para decir que no proceden en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, revisión de reforma constitucional. Y al amparo tradicional mexicano, al 107, fracción 2, dicen que es improcedente el amparo contra reforma y adición. Hasta ahí, en esas 2 condiciones, como ahí está la reforma, no está pasando realmente nada, porque está en la ley de amparo el que no procede contra la reforma o adición, se sube a nivel constitucional. Las controversias y las acciones estaban pendientes por la Corte. Y dice el ministro Lainez en una entrevista, adelanta que posiblemente su voto habría sido en sí conceder en las acciones que están pendientes el revertir la reforma, pero es una votación de 8. Finalmente el ministro es un voto muy respetable, muy bien razonado, y las 3 ministras que claramente no votarían, y el ministro que se ha decantado claramente en sus posicionamientos, Ortiz Mena, que diría que no. O sea, a mí me parece que lo que estamos en presencia es de una prisa por querer acabar con este duelo entre la jueza y la presidenta, esta tensión que existe. Pero a ver, si dices que no está pasando nada, entonces ¿para qué le meten mano? Para cerrar un capítulo, porque la Corte históricamente... Más bien lo que quieren es que no pase nada, que asegurarse de que no pase nada. Es que no ha pasado. Porque hoy queda sujeto a la interpretación todavía. Fíjate que las interpretaciones históricas de la Corte y del Poder Judicial es que no procedía. Nunca. ¿Cómo lo ves, Alicia? ¿Cómo ves este asunto? No estoy muy de acuerdo, pero no soy constitucionalista, soy periodista. Y después de leer mucho, la primera impresión que me dio esta reforma es que realmente podría la Corte, la Suprema Corte de Justicia, tener en la Constitución, en la Ley de Amparo y además en los mecanismos de control constitucional que establece la propia Constitución por los artículos que fueron modificados, la posibilidad de echar atrás la reforma. Esta es una realidad. Si no, no hubieran hecho esa barbaridad. O sea, hoy lo tendrían porque hoy quizá reunirían los 8 votos. Ahora, la verdad es que yo creo que a la presidenta, seguramente su consejera jurídica, y a lo mejor ustedes podrán decir un poco más, o a lo mejor su consejero político le aconsejó no ir tan lejos, porque al final de cuentas la reforma al artículo primero de la Constitución, desde mi punto de vista, es contraria al convencionalismo. Y esto te deja no solamente al Estado, o sea, al ciudadano, a la persona, al pueblo indefenso frente al Estado, sino a México indefenso frente al mundo, porque no podríamos cumplir con ninguna de las convenciones de tratados jurídicas. Internacionales, sí. Era ir mucho más allá. En algún momento alguien decía que podían evitar que pudiera ser cuestionado en esta reforma en materia de Tratado de Libre Comercio, porque ha sido sustancialmente o muy sustanciado este argumento por empresas y participantes y organizaciones internacionales que cuestionan
cuestionan algo tan simple que lo hemos venido analizando como el que se vote a los ministros, jueces y magistrados, pero no nada más eso, sino que además no tengan la calificación suficiente y probada, ni la experiencia suficiente y probada para juzgar. Esa es la parte más importante. Sí, sí. Y hoy por hoy me parece que el haber simplemente puesto esto sobre la mesa te hace pensar sinceramente que están llegando mucho más lejos de lo que Sí, el ellos que alguien mismos lo haya pensaron. pensado y se haya atrevido a presentarlo. Oye, Exacto. además no era cualquiera, los coordinadores de la mayoría, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, Adolfo. Mira, yo agregaría una cuestión que no se ha puesto sobre la mesa, pero que yo quiero suponer que está detrás de todo esto y que no se ha publicitado, se ha mantenido un poquito en las sombras. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde aducen que la reforma judicial viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado internacional del que el Estado mexicano es parte. Y básicamente invocan un artículo de la Convención que habla sobre la protección judicial efectiva como un derecho humano esencial. Y en los apartados que tiene ese artículo, señala que una de las garantías de una justicia efectiva e imparcial es que esté garantizada la permanencia de los juzgadores en sus cargos. Evidentemente, con la tómbola que acabamos de ver en el Senado, pues lo último que hay en México es permanencia de juzgadores en sus cargos. Mucho menos garantía de permanencia. No hay garantía, al contrario, ya a través de una tómbola destruyeron esa garantía de permanencia en el cargo. Entonces, el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza por la comisión. La comisión recibe la queja, la analiza y si decide que tiene méritos la queja, la turna a la Corte Interamericana para que dicte sentencia. La Corte Interamericana en dictar sentencia se tarda de uno a 2 años, pero el problema está en un apartado que se llama de medidas cautelares, que las puede decretar la comisión. La comisión puede decretar que como va a turnar el asunto a la Corte Interamericana, se le ordena al Estado mexicano, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no ejecute la reforma judicial. ¿Y ahí estaría obligado el Estado mexicano a Ahí acatar? Porque es la somos cuestión. firmantes de esto que refieres. Agregaría esta cuestión porque quizá aquí está el origen de todo este problema. La audiencia donde la Comisión Interamericana puede otorgar esta medida cautelar, si puede otorgarle al Estado mexicano que suspenda la aplicación y ejecución de la reforma judicial, está programada para el 12 de noviembre en Washington. Sí. Entonces, si en esa audiencia, no sabemos qué vaya a pasar, pero si en esa audiencia la comisión diera la medida cautelar y le ordenara al gobierno mexicano que no implementara la reforma judicial, ahí viene una buena pregunta. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Envolverse en la bandera de la soberanía y que no aceptamos injerencias y que no somos colonia? Ahora, si esto se aprueba, ya eso queda sin efecto. No. ¿No quedaría? No queda sin efectos porque la queja es anterior a la aprobación de esta... Pero los tratados internacionales aún seguirían siendo materia para contravenir o para frenar una modificación en la Constitución. Estamos en la hipótesis de lo que no pasó. Yo creo que hoy es un día de celebración. De lo que sí. No pasó porque ese artículo primero al que se refiere Alicia El convencionalismo. eliminaba el control de convencionalidad, que es que México se somete a los tratados y a los tribunales, en este caso al llamado la Corte Interamericana según el Pacto de San José. Pero en realidad lo que dice Adolfo es lo deseable. México está en desacato de 2 sentencias en la prisión preventiva oficiosa, no las ha cumplido. México se encuentra en desacato de la sentencia todavía de Rosendo Radilla, porque la Corte emitió un criterio contrario al artículo primero.
en donde la Corte habló de las restricciones de la Constitución para no dejar pasar a los tratados internacionales. O sea, a mí me parece que lo que dice Adolfo es un mundo de México, si fuera un país con mucho avance democrático y aceptara una medida cautelar de esa naturaleza. Yo aún creo que esa medida faltaría lo que se llama la visita en sitio y culminar al Estado mexicano y crear una comisión para que se examinara la medida y analizar esa circunstancia. Lo que sucede hoy en este momento es que se atenuó, se hizo soft. A mí me parece que no hay la imposibilidad de que la Corte que venga, la actual, pueda revisar la reforma. Porque Manuel, porque Adolfo, Alicia, el problema que tenemos es que la reforma no puede serlo en términos de 135 en tanto no cumpla con la mayoría calificada, las legislaturas de los estados y el cómputo del Congreso a la Comisión Permanente. Y el debate que te decía al principio es que se ha violado desde el caso Camacho, se violó en el caso de la reforma indígena, se violó en la reforma de la industria eléctrica. En 2022, la Corte emitió una contradicción de criterios diciendo no puede conocer el alto tribunal de la reforma constitucional, pero lo que yo me he planteado con vehemencia es no puede contra la reforma que cumplió, pero ¿qué tal contra la que no cumplió? Porque no ha nacido. Y a mí me parece que aunque lo hayan insertado, una nueva Corte tendría facultades para revisar la reforma. Sí, señor. Una nueva Corte. Sí, perdón por la Esta vehemencia. Corte no. Y bueno, está también. ¿Sí? Sí, claro que sí. Pues estamos en un mundo, en un pantano jurídico, legal, político y hasta económico. Pues yo creo que es un pantano político importante, ¿no? Estas decisiones lo que están buscando es establecer un criterio supremacista desde mi punto de vista, porque al final de cuentas el hecho de que pongan en un artículo o incorporen en un artículo que el amparo no procede, no hay quien pueda hacer uso del derecho de amparo contra reformas constitucionales y además en un transitorio, ese no lo quitaron, que no se puede juzgar más que salvo por este decreto que fue aprobado por el constituyente. Ellos consideran que es el constituyente y no puede ser tocado. Y dices, bueno, entonces imagínate cuántas veces fue tocada la Constitución desde el constituyente del 17 hasta la fecha, o desde el constituyente del 24 hasta la fecha. Claro que ha sido tocada y hemos tenido constituyentes. Claro que hemos tenido mayorías a lo largo de los años. La industria eléctrica fue nacionalizada a través de un constituyente y después fue privatizada a través de otro constituyente. Y tuvimos una crisis y cambió toda la estructura del sistema financiero a través de un constituyente. Lo que es grave es que nos equiparen a que al rato vamos a ver a una Venezuela, perdón que te lo digo, yo sí, fue preocupante ver este tipo de reacciones porque, insisto, si no tuviera capacidad la Suprema Corte de revisar constitucionalmente la procedencia de esta reforma realizada, no hubieran modificado ni el primero, ni el 103, ni el 105, ni el 107, ni su transitorio. Es que de pronto parece que no leen lo que están promoviendo, sino que hay una disputa interna en la 4T para ver quién se radicaliza más, para ver quién es más legítimo, quién es más puro, quién se congracia más, y nos pueden llevar o nos han llevado ya a una arena desconocida hasta ahora, inédita. ¿Qué tal que si mañana desconoces el acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Pues sí. Mira, puedes, ¿no? Lo que pasa es que estos planteamientos están llevando hacia una situación límite. Finalmente se está rompiendo la división de poderes. Lo que se busca con la reforma judicial y con todos estos planteamientos que han hecho es crear un poder judicial que no sea independiente, que no pueda declarar nulos o inconstitucionales actos de los poderes legislativo y ejecutivo. Entonces, se está viendo un mecanismo tendiente a la concentración del poder. Un ejemplo muy sencillo es esta famosa resolución de una juez de Coatzacoalcos, Veracruz, que le ordenó a la presidenta y al director del Diario Oficial no publicar la reforma judicial, y como no la obedecieron, entonces ordenó que cancelaran la publicación. Bueno, la resolución, yo en mi experiencia, a mí me han negado muchas suspensiones jueces de distrito,
porque el acto ya se consumó. Entonces es un acto consumado y está hecha la publicación. A mí lo que me extraña es la falta de institucionalidad y sustituir la ley por la imposición. ¿Qué quiero decir con esto? Institucionalmente lo que resolvió la juez de distrito se puede revocar, se puede promover por la Consejería Jurídica de la Presidencia un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito que es superior a la juez de distrito, e inclusive se le puede pedir a la Suprema Corte que atraiga el asunto por su importancia. Esa sería la vía institucional. Pero en vez de seguirla, en vez de hacer el planteamiento que marca la ley... En la institución, ¿no? Y la vía institucional. La vía institucional se va por la vía de la imposición. No la acato, que porque mi consejera jurídica dice que no tiene facultades la juez, voy a consignar a la juez ante el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no seguir el camino de la ley? Pues sí. Y tratar de hacer una imposición. Pues sí, tendría que serlo. Así que qué rica discusión. Gracias, Rogelio, muchas gracias, Adolfo, gracias, Alicia, muchas gracias. Me dejó pensando más. Hasta mañana, pásala muy bien.